Mis hermanos, que el Señor ha puesto en mi corazón y vamos a iniciar ahora tal vez una serie de predicaciones acerca de este tema muy importante. Lo vamos a desarrollar en diversos domingos con la ayuda del Señor, diversas partes, y ahora queremos comenzar con esta primer parte. Queremos hablar acerca de la resurrección, una doctrina principal, central de la palabra del Señor, de Cristo. Y quiero hablarles con este tema, más allá de la muerte, la gloria de la resurrección. Más allá de la muerte, la gloria de la resurrección. Yo creo que todos los que estamos acá, en algún punto de nuestra vida, hemos sido esclavos del temor. Del temor en algún área de nuestra vida, tal vez el temor al hombre, el temor al fracaso, el temor al futuro, el temor a la muerte misma. Y la palabra del Señor nos deja muy en claro la raíz, el temor madre que todo hombre experimenta, y ese es el temor a la muerte. El temor a qué ocurre entonces después de la muerte. Es una pregunta que constantemente a veces nos las hacemos desde niños, desde jóvenes. Desde que nosotros empezamos a tener conciencia de muchas cosas, nos empezamos a fijar alrededor que la muerte es algo, puede ser inesperado, pero más que inesperado, es el camino que todos los que estamos acá tenemos, y toda la humanidad tiene ese camino, va también hacia ese lugar, hacia ese momento llamado la muerte. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, por excelencia, no nos ha dejado huérfanos de conocimiento de muchas áreas, no, sino que Dios ha provisto tanta bendición para sus hijos. Y es por eso, mis hermanos, que más allá de la muerte, Dios ha prometido que cada uno de nosotros, aquellos que estamos en Cristo, vamos a resucitar para vida eterna. Debemos dejarlo muy en claro, todo ser humano va a resucitar. No habrá ningún ser humano que quede sin resurrección. La diferencia es que unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación. Pero la palabra del Señor nos enseña tanto acerca de esto, que por eso, mis hermanos, en diversas partes, diversas enseñanzas, vamos a ir abordando esta temática, esta serie, más allá de la muerte, la gloria de la resurrección. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. El Señor Jesús dejó muy en claro esta enseñanza, y el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y el 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea, nuestro Señor Jesucristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Leámoslo una vez más. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, usted y yo, Él también, Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, qué versículo más poderoso. Si usted no lo ha subrayado, este sería un buen momento para subrayarlo, para tenerlo ahí, que esto es tan importante. Algunos detalles que vemos de estos versículos. El Señor Jesucristo se hizo hombre. Por varias razones Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Pero en este razonamiento que deseo compartirles este día, así como la muerte se ha apoderado de todo ser humano por medio del pecado de Adán y de Eva, fue entonces ahí donde por medio del pecado entró la muerte, dice la palabra del Señor.
el dueño de la muerte, el rey de la muerte, quien gobernaba ese imperio de la muerte era Satanás. La palabra en este versículo le menciona el diablo. Por tanto, Dios, en la persona de Jesucristo, Dios se hizo hombre, ya que la muerte gobernaba sobre la humanidad. Eso quiere decir de que Dios mismo se hizo hombre para que en la humanidad Él venciera la muerte, porque no había otra forma. Y el versículo 15 dice: y librar así a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o a esclavitud. La esclavitud, mis hermanos, de la humanidad es la muerte. Eso es lo que tiene constantemente a toda la humanidad en una esclavitud. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre al final? Entonces es una esclavitud constante, la cual produce un temor. Que todas las personas en sus hombros cargan este temor de la muerte, este temor de la servidumbre. Ustedes en su testimonio personal estoy seguro que lo han de haber vivido. El momento que nosotros venimos a Cristo, antes de venir a Cristo, siempre había una gran incertidumbre acerca de la muerte. Había un temor a la muerte. Algunos dicen: ni me hable de eso. Cuando llegue ese momento, ahí lo voy a platicar. Bueno, muerto ya nadie platica. Pero antes de morir, de venir a Cristo, hay una incertidumbre, hay un temor. Se omite el tema porque uno no desea hablar de ese tema. Pero algo ocurre cuando pasamos de muerte a vida espiritual. Algo ocurre cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo. La muerte empieza a perder su poder sobre el ser humano, sobre el cristiano, en el sentido espiritual. Físicamente vamos a morir si el Señor tarda en venir, pero la muerte ya empieza a perder ese poder sobre el cristiano. Ya hay una esperanza nueva por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, esto de la resurrección lo podemos ver también en la naturaleza. Yo les deseo comentarles de 3 ejemplos de resurrección naturales, las cuales nosotros vemos a nuestro alrededor. Y nos pueden servir también como ejemplos para poner en nuestro corazón y decir: Dios, tú lo vas a hacer. Algunos ejemplos de resurrección naturales. En primer lugar, la resurrección diaria. Algunos conocemos esto como la resurrección diaria. Cada uno de nosotros, y en la medida que la ciencia avanza, nos ha enseñado muchas cosas, que la ciencia nada menos lo que hace es estudiar lo que Dios ha creado. El sol entonces sale, llega la noche, aquello denso, pero sabemos, porque Dios así lo ha dicho, que el sol va a salir mañana. Eso es una resurrección diaria, algo que nosotros podemos ver, podemos analizar. También encontramos, en segundo lugar, la resurrección anual. Hablemos acerca del invierno y de la primavera. Tal vez nosotros en nuestro país no tenemos claramente, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos nieve. Pero en los países que sí lo tienen, comprendemos de que en el tiempo de nieve, o sea, en el invierno, ahí no hay hojas, no hay flores, sino que todo aquello es tétrico. Se produce entonces de que toda flor muere. Toda flor y todo árbol que da flor excelente fallece y muere. Pero por medio de las estaciones sabemos que llegará la primavera. Las personas empiezan a esperar la primavera, esperando el momento en el cual las flores van a volver a recobrar color, van a volver a recobrar fuerza y una vez más va a resucitar de donde no hay nada, que dejó el invierno, dejó sequedad, dejó falta de vida. Pero en primavera va a volver entonces a resucitar. Las hojas, los árboles, el fruto mismo va a volver a resucitar. Un tercer ejemplo acerca de las resurrecciones naturales que nosotros tenemos alrededor de lo que nosotros vivimos, y es de la semilla. El Señor Jesús mismo dijo: es necesario que para que una semilla dé fruto muera. Eso es un principio natural. Todo árbol que nosotros conocemos
de fruto, todo árbol de fruto. Sabemos que en algún momento, muchos años atrás, alguien sembró una semilla de ese fruto. La semilla muere en la tierra y es así como resucita, como da fruto. Pero es necesario que la semilla muera. Estos ejemplos, mis hermanos, de lo que nosotros conocemos como natural, algo en lo cual nosotros vivimos cada día, simplemente nos dan. Yo le quiero hacer una pregunta. Si el día, cada día, nos muestra una resurrección diaria, anualmente hay una resurrección, y cuando vemos los frutos es porque se ha dado una resurrección. Le hago una pregunta. ¿Cómo no creer que usted y yo vamos a resucitar? Por eso, en segundo lugar, mis hermanos, bajo el sistema doctrinal de Cristo, el hombre completo es inmortal. El hombre en su ser completo es alguien inmortal. Nosotros tenemos un inicio, lo conocemos. Las madres dan a luz y dan a luz un niño o una niña. Ahí empieza la historia. No somos eternos porque nosotros hemos conocido inicio. Pero sí el Señor, como dice en Eclesiastés, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre completo es inmortal. El sistema doctrinal de nuestro Señor Jesucristo se basa completamente en la inmortalidad del hombre en su ser trino. El apóstol Pablo en su carta, él dice: y yo deseo que Dios los guarde en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Ese es el deseo y es la enseñanza del apóstol Pablo. Conocemos de que hay muchos movimientos y religiones paganas de que consideran de que el alma al morir simplemente se va al universo a buscar lugar, a danzar, a bailar en el universo. Hay otros que también consideran de que el alma buscará otro cuerpo más adelante y va a ser reencarnado. De hecho, el otro día, caminando en la calle, me encontré a un vecino que él tiene un perrito. Un perrito bien bonito, pero son unos perritos bastante inquietos, pequeños. Y estábamos conversando y hablando un poco del perrito. Y él me decía: este perro es tan inquieto, yo no sé qué fue él en su vida pasada. Cuando él me dijo eso, yo solamente me quedé analizando en ese comentario. Y dije: bueno, qué interesante, las creencias. Pero hermanos, el Señor Jesús, el sistema completo que Él nos ha enseñado en su palabra, el Evangelio de Cristo, muestra que el hombre completo es inmortal, no moriremos. El Señor Jesús en tantas ocasiones en el libro de Juan dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mis palabras, dijo en otra ocasión, no verá muerte. Aleluya. Hay cosas tan lindas que el Señor nos ha regalado por medio de su palabra. Y es importante entonces comprender, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo, es totalmente dependiente de la resurrección de los hombres. Antes de nuestro Señor Jesucristo, nadie había hablado acerca de la resurrección. Ningún hombre había resucitado de los muertos antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo puso un pie en esta tierra y el mismo poder de Dios al cual todo se rinde, incluido la muerte, tuvo que rendirse a nuestro Señor Jesucristo. Muchos movimientos y religiones paganas aseguran la inmortalidad del alma. Muchos consideran de que el cuerpo aquí termina, que con la muerte acaba todo, como decía el apóstol Pablo también en sus cartas, haciendo mención de los pensamientos griegos, cuando él decía: bueno, entonces bebamos y comamos que mañana moriremos. Es lo que se está refiriendo, es simplemente trayendo a memoria lo que los griegos consideraban. Porque mis hermanos, si nosotros estamos acá en este lugar, si nos hemos reunido, si nosotros servimos a Dios, nosotros lo hacemos porque sabemos que vamos a resucitar. Dígame usted, ¿para qué entonces servir a Dios si todo acaba con la muerte? No hay razón de ser. Dígame, ¿para qué estar en este lugar cuando podríamos estar algunos bebiendo, ¿verdad? Alcohol.
Algunos podríamos estar comiendo en el parque, simplemente haciendo un sinfín de cosas. ¿Por qué? Por eso es que muchos piensan, y ahora el movimiento humanista de igual forma, hay que disfrutar la vida al máximo porque tú no sabes qué dará el mañana. Detrás de ese pensamiento, lo que existe es que después de la muerte no hay nada. Y en que en esta vida hay que disfrutar todo lo que nosotros podemos hacer, porque con la muerte todo finaliza, mis hermanos. Pero el Evangelio de Cristo no es así. Por eso, aunque estos movimientos y religiones, tanto los hinduistas, los gnósticos, aún los ateos no saben ni qué pensar acerca de estas cosas, pero la realidad es que muchos aseguran la inmortalidad del alma, pero la resurrección del cuerpo, mis hermanos, en primer lugar, es una enseñanza eminentemente cristiana. La resurrección del cuerpo, en primer lugar, es una enseñanza totalmente cristiana. Como les decía, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra, antes de eso no se conocía la resurrección. Pero después de Cristo, Él resucita al tercer día, vence la muerte, vence el pecado. Y entonces se empieza a proliferar esta enseñanza cristiana acerca de la resurrección. De hecho, si ustedes leen constantemente el libro de Hechos, ustedes van a ver una frase que se repite constantemente en ese libro. Y es que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo. Ustedes saben que los edificios y las construcciones se mantienen y hay que cavar fondo hacia abajo en la medida que más grande sea el edificio, y las bases tienen que ser bases fuertes, bases que puedan soportar un edificio grande, un peso que va a estar ahí. De igual forma, la base del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la resurrección de los hombres. La resurrección de los hombres es una base, una de las bases y quizás la más importante que sostiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Como decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, si nosotros entonces no creemos en la resurrección, ¿para qué creemos en lo que creemos? Todavía se usa esa palabra. El cristiano es digno de conmiseración. Pero como esto no es así, mis hermanos, en segundo lugar, la resurrección del cuerpo es una enseñanza revelada únicamente en la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como la Biblia. Ahí entonces está revelado claramente la resurrección del cuerpo. Demás religiones, movimientos paganos, consideran que con la muerte termina todo, o que el alma encuentra distintos lugares en la reencarnación y muchas otras cosas. Pero esto está revelado en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, está encontrada exclusivamente en la Biblia. ¿Por qué estas tres cosas son muy importantes? Porque claramente es algo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Nos vino a enseñar y a dejar en nuestros corazones. Por eso, mis hermanos, ¿qué es lo que nos permite llegar a eso? ¿Qué es lo que nos permite llegar a creer en la resurrección? Y no solamente creer como algo teórico, sino como algo vívido, es la fe. Por eso, en tercer lugar, debemos ver los alcances de la fe con respecto al tema de la resurrección. En primer lugar, el primer alcance de la fe es que creamos en la palabra de Dios como cierta. Hay algunas cosas que se empiezan a dar cuando nosotros venimos a Cristo y nacemos de nuevo. Un primer milagro que se empieza a dar es que por medio del Espíritu Santo en nosotros empezamos a observar la Biblia y la consideramos como algo cierto. Antes de que uno viene a Cristo, quizás en la mayoría de personas no hay interés por la Biblia y tal vez si la ha leído no entiende nada. Porque la palabra de Dios ha de discernirse espiritualmente únicamente. Claro, uno la estudia
pero el Espíritu Santo es el que va sacando las verdades bíblicas y las va poniendo en nuestro corazón. Es ahí que también cuando venimos a Cristo, una fe sobrenatural dada por Dios, empezamos a abrazar los textos bíblicos y empezamos a ver que la palabra es cierta. Muchos ven la Biblia como un excelente libro, pero a la par de la Biblia ponen el Popol Vuh. A la par de la Biblia ponen otros libros que tal vez no mencionaré de algunas religiones, y los ponen a la par como simplemente muchos libros sagrados. El problema ahí es que es una mezcolanza, es una ensalada, es un cóctel. Cuando Dios ha revelado su palabra y por medio de inspiración del Espíritu Santo en diversos hombres, ha llegado a nosotros esta revelación divina. Cuando nosotros venimos a Cristo, por medio de la fe, se produce en nosotros esta capacidad de creer que este libro es cierto. Si eso no se da, mis hermanos, si no se da el milagro de la fe en la revelación de Dios a nosotros, no podemos entonces entrar a esta dimensión, por ponerle una palabra, de la resurrección de los muertos. Un segundo alcance de la fe logra hacer que aceptemos los hechos y las promesas de Dios en su revelación, o sea, en su palabra, como ciertos. De nada serviría leer la palabra de Dios, ver tantas cosas, los milagros de Dios, ver la resurrección, ver las cosas sobrenaturales, los cambios radicales que Dios puede producir en un hombre y una mujer, y todas estas cosas, y simplemente tenerlo ahí como información. La fe logra que cada uno de nosotros comprendamos que la palabra de Dios, o sea, que la Biblia, la revelación de Dios al hombre, y da la capacidad de aceptar estos hechos como ciertos. Hay un movimiento, bueno, se le llama dentro también de la iglesia cristiana, lastimosamente, que han desvirtuado lo sobrenatural de la Biblia. Empiezan a quitar los milagros de nuestro Señor Jesucristo, empiezan a quitar las grandes cosas sobrenaturales que Dios hizo en el Antiguo Testamento, y obviamente desvirtúan en gran parte la resurrección. Existen muchos hechos de la Biblia, mis hermanos, que nuestra razón los acepta como lógicos y valederos. Pero existen otros hechos bíblicos que se escapan de este ámbito de la lógica y de lo valedero. La resurrección entra en este ámbito sobrenatural, porque ni usted ni yo hemos muerto, estamos acá, no podemos hablar con validez qué ocurre después de la muerte. Yo no conozco ningún muerto que ha venido a enseñarnos cómo es lo que hay después de la muerte. Por eso el texto bíblico y el testimonio más fidedigno que tenemos es la palabra de Dios. Pero también, aparte de la palabra, tenemos un ejemplo vívido que en la segunda parte lo vamos a abordar a profundidad, y es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: Cristo, las primicias de la resurrección. Usted y yo resucitaremos porque Cristo resucitó. Ahí no hay donde perdernos. No existe ser humano que haya resucitado y esté con vida. Pero nuestro Señor Jesucristo, el único que ha resucitado, venció la muerte y ahora entonces reina juntamente con nuestro Padre Celestial. Hermanos, entonces la resurrección de los hombres entra en este ámbito donde la lógica tiene muchos problemas, donde este hecho de la resurrección lucha con lo valedero, pero la fe es lo que nos logra ubicar ahí y aceptarlo, y no solamente como algo que vendrá. Por eso es muy importante también comprender allá en la carta a los Romanos, cuando el apóstol Pablo decía que el Espíritu Santo en ustedes son como las arras, ese sello. El Espíritu Santo en ustedes es las arras para la adquisición de la promesa
de la herencia que vendrá más tarde. Cuando hablamos acerca de las arras, nos podemos ubicar tal vez en lo que nosotros conocemos cuando un joven se compromete con su esposa, con su novia. Digamos que un joven se va de viaje y va a salir por 3 meses, pero él está muy enamorado y desea casarse con su novia. Antes de irse, llega a ese lugar, se postra y le dice: yo te quiero asegurar, mi amor. Y le entrega una prenda, le entrega un anillo. Algunos le conocen como anillo de compromiso. En algunos no se ha dado esto, simplemente de palabra ya basta, está bien. Pero algunos entregan un anillo de compromiso y él se va a su viaje laboral. Y a los 4 meses, cuando regresa, se casan. Ese anillo representa de que ese muchacho va a regresar y que ella le pertenece a él. El Espíritu Santo, lo que ha venido a hacer en nuestra vida, Él nos ha salvado. Usted puede decir: hermano, ¿y cuál es la garantía que yo voy a resucitar? El Espíritu Santo de Dios. Son las arras que el Espíritu Santo mora. Mire cuántas cosas hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros nos dirige a Cristo, nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo en nosotros es el que produce arrepentimiento de pecado. Hermano, todo esto usted no lo tenía antes de venir a Cristo. Cuando uno nace de nuevo es totalmente transformado. El Espíritu Santo empieza a hacer el proceso también de santificación. Todo ese cambio radical que empezamos a experimentar todos aquellos que hemos nacido de Dios, que hemos nacido del cielo, como dice la palabra en Juan capítulo 1. Simplemente son las arras. Ya nos pusieron el anillo de que nuestro novio viene por usted y por mí. Él vendrá y justamente todo hombre va a resucitar. Pero la resurrección entonces entra en este ámbito de aquellas cosas que no podemos palparlas, no podemos traerlos a la lógica, así como tocar un vehículo, como tocar una casa, como tocar una pared, como tocar una ventana. Pero por la fe, aleluya, por la fe dada por Dios, logramos abrazar esto. Y el cristiano entonces ahora tiene una esperanza. Y por eso usted y yo vivimos. En este mundo tendremos tribulaciones, dice la palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿A qué se refiere ahí? Que Cristo ha vencido la muerte. Hermanos, esto que nosotros vivimos actualmente, tremendo tribulación, Satanás nos quiere destruir completamente, no se compara, hermanos, no se compara a la gloria venidera que ha de venir sobre nosotros, dijo el apóstol Pablo. Una cosa sé, y es que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en vosotros. Aleluya. Hermanos, sea lo que sea que estemos viviendo, tomemos mano, tomémonos de esta esperanza viva que usted y yo tenemos. Soportemos. Si llegamos a la muerte es únicamente un puente. Vamos a ir ahí a dormir debajo de la grama en la tierra, esperando cuando Cristo Jesús venga y nos levante a un cuerpo glorificado para estar para siempre con Él. Entonces, hermanos, surgen 2 interrogantes que pueden alimentar nuestra fe en la resurrección. Les pongo un ejemplo bastante sencillo. La palabra, Dios mismo ha prometido proveernos a cada uno de nosotros lo necesario. Le hago una pregunta: ¿Dios le ha provisto, desde que usted vino a Cristo, le ha provisto de todo lo necesario? Estoy seguro que todos pueden levantar su mano. Para que esa provisión llegue a usted, se ha producido el siguiente proceso. Usted vino a Cristo, escuchó de las promesas de Dios,
por medio de la fe creyó, abrazó eso y ve que eso es una realidad, que la provisión está ahí. Por lo tanto, de igual forma surgen dos interrogantes que alimentan nuestra fe con respecto a la resurrección. En primer lugar, ¿ha prometido Dios la resurrección de este cuerpo? Claro que sí. Es afirmativa nuestra respuesta porque en su palabra encontramos claramente que Él ha prometido. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, en su primera carta dice: y el Señor Jesús nos ha hecho esta promesa, la vida eterna. La iglesia apostólica, desde que inició, el motor, lo que los hace a ellos moverlos, es la resurrección de Cristo. Vale la pena decir, si tal vez ustedes tienen la pregunta, ¿por qué nos reunimos siempre domingo? Claro, hay otros días que nos reunimos, pero ¿por qué los domingos hay como un mayor énfasis? Esto es algo muy antiguo, mis hermanos. Y es porque la iglesia apostólica, aparte de reunirse todos los días por las casas y en el templo, el domingo hacían un énfasis especial. Partían el pan, la Santa Cena que nosotros haremos, pero también ellos empezaron a reunir el domingo, porque un domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos dijeron, este es el día más importante, la resurrección. Porque si Él resucitó, ahí está el centro, la base de toda nuestra doctrina, de todo el evangelio de Cristo. ¿Ha prometido entonces Dios la resurrección de este cuerpo? Claro que sí. En segundo lugar, una segunda pregunta. Si Él lo ha prometido, ¿tiene Dios la capacidad de resucitarlo? Aleluya. Hermanos, la palabra del Señor está llena de diversas promesas para los hijos de Dios. Y la forma en la cual nos apoderamos de esas promesas es por medio de la fe. Cuando Dios nos habla por medio de su palabra, lo recibimos por medio de la fe y simplemente esperamos, como algo que se va a dar. Es cuestión de esperar. Hermanos, Dios le prometió a Moisés sacar al pueblo y llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Cuando Moisés iba a morir, a él se le prohibió entrar a la tierra prometida y él murió en un monte llamado el Monte Nebo. Ahí fue llevado. Pero yo le quiero preguntar algo. La promesa que fue dada a Moisés se cumplió. Josué entró a esa tierra. Se le dijo, todo esto ustedes lo van a conquistar. Se le dio. Desde el principio, desde Génesis hasta Malaquías, se prometió que iba a venir un Salvador, que iba a expiar el pecado, iba a vencer la muerte. Una pregunta, ¿se ha cumplido? Claro que sí. Todas las promesas en la palabra de Dios se han cumplido. La resurrección tampoco es la excepción. Usted y yo vamos a resucitar para estar para siempre con el Señor. Eso es lo que nos mantiene vivos. Eso es lo que nos mantiene activos en la obra del Señor. Eso es lo que trae vida a nosotros. Que nuestro Maestro viene por nosotros. Que estaremos para siempre con nuestro amado Señor Jesucristo. No hay nada más. Y si Él ha prometido, Él tiene la capacidad. Si Él ha prometido, Él lo va a hacer. Si Él ha prometido proveernos y Él lo ha hecho hasta este día, no hay lugar para dudar de que vamos a resucitar de los muertos para estar con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial en Él para siempre, por la eternidad. Hay muchas preguntas que tal vez nosotros tengamos hoy en día, pero yo quiero decirle algo. En ese curso eterno de Dios, ahí vamos a saber todas las cosas. Imagínense, no tendremos ni una, nos faltará aún en la eternidad. Va a ser algo tan glorioso. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha prometido que vamos a resucitar. Por lo tanto, a manera de conclusión, la desesperanza natural causada por la muerte, el cristiano la ha vencido por medio de la esperanza de la resurrección recibida en Cristo. Hay una tristeza muy natural cuando una persona muere.
Pero yo quisiera que analizáramos y viéramos la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, le escribe las siguientes palabras: hermanos, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí hay algo muy importante de analizar. Aquellos que no creen en Cristo, aquellos que no han venido a Cristo, ellos no tienen esperanza, porque con la muerte finaliza todo y el alma emprende un viaje el cual no tenemos idea de cuál ha de ser ese viaje. Si algunos fueron buenas personas en esta vida, pueden reencarnarse más adelante, tal vez como un león. Pero si no le fue muy bien en esta vida, ser una persona cruel, malvada, se va a reencarnar quizás en una cucaracha. Y así va, como este hombre que le dije, este perro activo, a saber qué fue en su vida pasada. ¿Cuál esperanza va a haber para aquellos que no creen en Cristo? No va a haber ninguna esperanza. Pero el apóstol Pablo dice: hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de estas cosas, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero usted y yo sí tenemos una esperanza y está viva, aleluya, esperanza viva. De que venimos a Cristo es una esperanza viva, que todos los días que nos levantamos estamos pensando: bueno, Señor, será ahora el día que vendrás, o tendré que esperar, o llegará la muerte física y allí dormidito con los gusanos te voy a esperar. Sea como sea, el Señor lo ha prometido y lo va a hacer, aleluya, y lo va a hacer. Por eso esa tristeza, esa desesperanza natural causada por la muerte, el cristiano, o sea, aquel que ha venido a Cristo, el nacido de nuevo, la ha vencido por medio de la esperanza de la resurrección recibida en Cristo. Hermanos, la muerte es únicamente un puente. Es un puente de espera para ese momento en el cual este cuerpo va a ser transformado. Y vamos a ir viendo varios detalles en la medida que avanzamos. ¿Por qué es tan importante esto, mis hermanos? Y concluyo con este versículo. Por eso este detalle es tan importante de la resurrección. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, le escribió lo siguiente a la iglesia. Versículo 3, capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante ¿qué? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Mire, mi hermano, en esta vida Dios nos ha bendecido de muchas formas. Nos ha bendecido con la familia, eso produce gran alegría. Nos ha bendecido con provisión, nos ha bendecido con placeres, nos ha dado un lugar donde vivir. Este planeta es una creación de Dios. Hay tantas cosas hermosas. Pero el gozo del cristiano, y eso es lo que no tenemos que perder en mente, mis hermanos, no tenemos que hacerlo a un lado. El gozo del cristiano primordialmente, y lo que lo mantiene, es la esperanza viva. El apóstol Pedro lo deja muy en claro y él dice: Dios, según su grande misericordia, nos hizo renacer.
O sea, volvimos a nacer espiritualmente. Ese nuevo nacimiento tiene algo, un componente que el apóstol Pedro dice, para una esperanza viva. Por eso el que no ha venido a Cristo, el que no ha nacido de nuevo, no puede gozarse en la esperanza de la salvación eterna. La realidad es que aquellos que no han nacido de nuevo, ellos consideran que según sus obras y según cómo se comporten, tal vez van a ir al cielo. Pero que si no se portan muy bien, sabrán que hay otro lugar, pero no tienen nada en claro. Pero el Espíritu no. El Espíritu nos confirma la palabra del Señor. Y Pedro dice, nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta herencia es una herencia incorruptible. Hermanos, ahora hay tantas cosas que se nos corrompen, ¿verdad? Aún la comida misma. Es triste cuando compramos los aguacatillos, el quinto día, ¡ay! Se nos pudrieron, ya no tengo nada. Y ni modo, allá no se va a pudrir nada, hermanos. Inmarcesible, dice la palabra, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros, en lo cual vosotros os alegráis. Hermanos, si estamos pasando en medio de prueba, pongamos nuestra mirada en las promesas de Cristo. Pongamos nuestra mirada. El Señor resucitará este cuerpo para estar para siempre con Él. Por eso, mis hermanos, más allá de la muerte, la gloria de la resurrección. Con la ayuda del Señor, continuaremos. Porque si esta es una de las bases doctrinales más importantes, es tan necesario que podamos crecer. Y hermanos, usted y yo vamos a resucitar en Cristo para vida eterna. Oremos, Padre.